Satoshi maníacos, el mercado se desploma, y eso revela quién controla realmente Bitcoin. Hoy el mercado cripto no está enviando señales sutiles. Criptonautas, está gritando, y cuando el mercado grita casi siempre lo hace desde el miedo, no desde la información. Bitcoin cae con fuerza, las altcoins se rompen una detrás de otra y el sentimiento general vuelve a ese punto peligroso donde muchos dejan de analizar y empiezan simplemente a reaccionar. Y ahí es justo donde el mercado hace más daño. Porque cuando el precio se desploma, la atención se va al gráfico, pero el poder rara vez se mueve en el gráfico. Se mueve fuera, en decisiones, en estructuras, en silencios incómodos. Hoy quédate hasta el final del vídeo porque voy a unir todas las piezas para que veas por qué esta caída no es solo una corrección más, sino una fase diseñada para probar quién entiende el juego y quién solo lo sigue. Por lo tanto, guerreros, no se trata solo de entender por qué el mercado se está desplomando, sino de descubrir quién está usando esta caída para redistribuir poder y capital mientras la mayoría entra en pánico. Presta atención porque te voy a mostrar por qué no busca destruir el mercado, sino forzar una redistribución de poder que casi nadie está mirando. Si miras lo que está pasando hoy, la caída no es limpia ni elegante. No es una capitulación explosiva que libera tensión de golpe. Es una presión constante, un goteo que desgasta. Bitcoin pierde niveles, rebota débil, vuelve a caer. Las altcoins no tienen defensa y eso no es casualidad. Este tipo de mercado no busca pánico inmediato, busca agotamiento psicológico, busca que dudes de todo lo que creías entender. Y aquí, XD, es donde la mayoría se equivoca, porque confunden desplome con destrucción cuando muchas veces es reorganización. XD, empezamos con una señal clave que marca el tono de todo este tablero. Estados Unidos dice claramente que no va a rescatar Bitcoin. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo deja caer sin rodeos. Y esto, en medio de una caída fuerte del mercado, no es una frase cualquiera, no es solo política, es un mensaje estructural. Bitcoin ya no es tratado como algo que necesita salvavidas y cae. Si sobrevive, lo hará solo. Y esto es importante porque significa que el sistema ya no discute si Bitcoin existe o no, discute cómo convivir con él sin hacerse responsable de su volatilidad. En otras palabras, el poder se distancia emocionalmente, pero no estructuralmente. Y eso cambia mucho más de lo que parece. Mientras tanto, Satoshi maníacos ahora conecta esto con lo siguiente, porque aquí es donde muchos se pierden. Mientras el mercado se desploma y el discurso oficial se enfría, el director ejecutivo de CME, Terry Duffy, confirma que la bolsa está explorando emitir su propio token. Piensa en la contradicción aparente. Precio cayendo, miedo generalizado, y la mayor bolsa de derivados del mundo hablando de tokenización. Esto no es incoherencia, es timing. La infraestructura no se construye cuando el mercado está eufórico, se construye cuando está débil. Cuando el ruido baja, cuando el retail se cansa, cuando el foco se pierde. El precio cae, pero la maquinaria avanza y eso debería hacerte levantar la cabeza del gráfico. Al mismo tiempo, un informe revela que las empresas cripto están proponiendo activamente ideas para romper el estancamiento de la estructura del mercado. Y esta frase es clave: estancamiento estructural. No falta tecnología, no falta capital, falta fluidez, claridad y carriles definidos. El mercado no está muerto, está bloqueado, y cuando un sistema se bloquea, la presión no desaparece, se acumula. Lo que estamos viendo hoy en el precio es esa presión buscando salida. No es el fin del sistema, es el sistema chocando contra sus propios límites actuales, y aquí, cultivadores de la blockchain, entra una de las señales más ignoradas de todo este desplome. Tether USDT alcanza una capitalización de mercado récord de 187.000 millones de dólares en pleno cuarto trimestre y a pesar de la caída de las criptomonedas. Esto es brutal y mucha gente no lo entiende,
El dinero no está saliendo del ecosistema cripto, está cambiando de forma. Sale de la volatilidad, entra en estabilidad, se refugia, espera, observa. USDT no crece cuando hay pánico total y huida. Crece cuando hay miedo controlado, cuando el capital no quiere irse, pero tampoco quiere exponerse. Y eso dice mucho más que cualquier vela roja. Ahora mira esto desde el lado institucional. A pesar de la caída de Bitcoin, los ETFs de BTC aguantan, no vemos una capitulación institucional clara. No vemos salidas masivas. Esto no es comportamiento de abandono, es comportamiento de espera. Si esto fuera un colapso real, los ETFs serían los primeros en romperse, porque no tienen apego emocional, y sin embargo, resisten, absorben presión, mantienen posición. Y eso te dice que el desplome es visible, pero la estructura sigue en pie. Criptonautas. Mientras tanto, Polymarket y Circle se asocian para pasar a un asentamiento nativo en USDC. Esto no es una noticia menor ni técnica, es eficiencia en medio de caos. Es el mercado diciendo, necesitamos menos fricción, más control, más velocidad. Cuando el precio cae y el sistema se optimiza, no estamos viendo decadencia. Estamos viendo adaptación acelerada, el dinero huye, aprende a moverse mejor, y ahora llegamos a la parte que más ruido genera. Algunos veteranos del mercado levantan la alarma de una posible venta de campaña, no una venta puntual, no un susto rápido. Una venta prolongada, diseñada para empujar a Bitcoin incluso por debajo de los $64.000 XD. Y aquí viene la pregunta incómoda que casi nadie quiere hacerse. Si el mercado está tan débil, ¿por qué no vemos pánico total? ¿Por qué no vemos liquidaciones en cadena como en otros ciclos? Porque este mercado no está limpiando con miedo explosivo, está limpiando con desgaste. Con caídas lentas, con rebotes que no convencen, con una narrativa que erosiona la confianza día a día. Eso no es improvisación, es control. Ahora une todas las piezas, XD, porque aquí es donde el guión cobra sentido completo. Estados Unidos se desmarca del rescate, CME avanza hacia tokenización. Las empresas cripto intentan desbloquear la estructura del mercado. Tether crece mientras el precio cae, los ETF resisten, el sistema se optimiza con USDC y el precio hace el trabajo psicológico. Esto no es caos sin dirección, es una fase incómoda, fea, frustrante, pero coherente. Satoshi no diseñó Bitcoin para ser cómodo. Lo diseñó para sobrevivir en momentos donde nadie quiere sostenerlo públicamente. Y este es uno de esos momentos en que el mercado se desplomó, sí, pero el poder no desaparece. Se redistribuye, se esconde, se posiciona. Y cuando esta fase termine, el movimiento que venga no va a avisar ni a pedir permiso. Así que volvemos al inicio, porque ahora todo encajate. Te dije que el mercado estaba gritando, pero no estaba diciendo lo que la mayoría cree. No estamos viendo el final de Bitcoin. Estamos viendo una prueba de resistencia, una limpieza por cansancio, una fase donde muchos se bajan porque ya no soportan la presión, y justo ahí es donde se definen las ventajas reales, y ahora todo encaja. El desplome que estamos viendo no es una señal de abandono, es una fase de redistribución. El mercado no está siendo destruido, está siendo reorganizado, mientras el precio cae, los ETFs aguantan. Tether marca récords, las empresas se alinean con la regulación y la infraestructura sigue avanzando. Esta caída no expulsa al capital grande, expulsa al capital impaciente. Y eso es exactamente lo que tenía que ocurrir en este punto del ciclo. Por eso lo dije al inicio, cuando el mercado parece caerse, no siempre está muriendo. A veces está cambiando de manos, y quien no entiende esta fase, vende miedo. Quien la entiende, gana posición. No se trata de adivinar el mínimo exacto. Se trata de entender el tablero. Porque cuando el mercado deja de gritar eufórico y empieza a crujir, es cuando los que entienden estructura, contexto y paciencia empiezan a jugar en serio, y los demás simplemente reaccionan.
Satos y maníacos, si este análisis te ayuda a ver más allá del miedo y del gráfico, deja tu like, suscríbete y activa la campana para no perderte las señales que importan de verdad. Comparte este vídeo con otros criptonautas que hoy solo ven velas rojas, pero necesitan entender lo que se está moviendo detrás. Porque en este mercado, leer bien una caída puede valer más que cualquier subida. Nos vemos en la batalla, por la descentralización XD.